¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a vuestra cita semanal con el fútbol vizcaíno. Os recuerdo que nos podéis seguir todos los miércoles a partir de las 8:30 y la redifusión los viernes a partir de las 3. Huelga decir que los contenidos del programa están disponibles en los canales oficiales del programa de Nuestro Fútbol, en Twitter, en Facebook, en la página de Tele7, en su canal oficial de YouTube. Ahí podéis encontrar resúmenes de partidos, declaraciones de protagonistas, todos los programas. Desde hace ya varias semanas las retransmisiones íntegras que os ofrecemos los lunes y los jueves a partir de las 3, en definitiva, todo al alcance de la mano, al alcance de un clic. Hoy vamos a variar el formato habitual del programa y lo vamos a dividir en dos entrevistas. Más concretamente, nos vamos a centrar en dos clubes, en el Baracaldo y en el Portugalete. Y vamos a comenzar hablando del club baracaldés, que milita en el grupo segundo de la segunda división B. Como sabéis, en breve, más concretamente el 6 de marzo, tendrá lugar una asamblea de socios que servirá para dar el pistoletazo de salida al proceso electoral. Ya es conocido que la junta directiva actual, que preside Orlando Saiz, no se va a presentar a la reelección. El día 6 tendrá lugar esa asamblea en la que se marcará el calendario electoral, la fecha de los comicios, y a día de hoy es toda una incógnita. Se desconoce si va a haber alguna plancha que concurra a dichas elecciones. Y en medio de todo esto, tenemos un debate sobre el modelo de gestión del club. Hace algunas semanas tuvo lugar una asamblea informativa en la que se analizaba la situación actual de la segunda división B, la actual situación del Baracaldo y las metas de cara al futuro, es decir, los modelos de gestión. El modelo actual, un club propiedad de los socios, o iniciar un proceso de transformación en sociedad anónima deportiva. Desde hace ya unos cuantos meses, un grupo de socios del Baracaldo, un grupo de empresarios de Baracaldo, de Vizcaya, bueno, pues están trabajando para intentar iniciar un proceso de reconversión a sociedad anónima deportiva. Su cabeza visible, su portavoz, es Jesús Mari Susi. Jesús Mari, ¿qué tal? Bienvenido. Gabón, Sergio, buenas noches. Bueno, un medio que no te es para nada extraño. No. Bienvenido. Luego. Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta. ¿Desde cuándo y por qué esa necesidad de transformar al Baracaldo Club de Fútbol en una sociedad anónima deportiva? Bueno, yo creo que es una reflexión que nos hemos hecho los baracaldeses y los socios desde hace muchísimos años. Recurrente que en todas las asambleas ordinarias que se celebran en el mes de junio siempre se comenta, ¿no?, lo de darle un músculo financiero al club, transformándolo en sociedad anónima deportiva, para de una vez por todas intentar con más papeletas conseguir el objetivo de que algún día el Baracaldo vuelva a la segunda división A. Y allá por el mes de junio del año pasado, antes de la Junta Ordinaria, pues un grupo de socios, de empresarios, reflexionábamos sobre esto y comentábamos que la única opción y el único problema que tiene el Baracaldo de cara a ascender a Segunda División A, desgraciadamente, es el dinero. Y en esa Junta pues comentamos a la Junta que sería conveniente empezar a establecer un debate sobre la reconversión en sociedad anónima del Baracaldo para dotarle de ese músculo financiero que nos daría más papeletas de cara a un posible ascenso. A partir de ahí, después de esa asamblea, empezamos a trabajar este grupo de socios, de empresarios, en lo que era toda la información y todo el proyecto de una posible sociedad anónima deportiva. Y cuando ya teníamos un poco fraguado el proyecto, allá por el mes de octubre, fuimos de cara, de frente, y al primero que se lo hicimos saber fue a la Junta Directiva del Baracaldo. Quiero recordar que por mediados del mes de octubre pedimos una reunión con la Junta para exponerles nuestro proyecto y para decirles que como socios nos encantaría y nos gustaría que el Baracaldo, como se había prometido en la Junta Ordinaria, convocara una asamblea extraordinaria, sobre todo para que el socio del Baracaldo pueda decidir si sí o si no, si queremos seguir como hemos estado hasta ahora toda la vida o si queremos dar un pasito para adelante para la profesionalización. En aquel momento la Junta Directiva
nos dijo que, como había informado en la ordinaria, iba a convocar una asamblea informativa sobre la Sociedad Anónima Deportiva, pero que no veían el hacer una asamblea de la Sociedad Anónima Deportiva. No era el escenario que nosotros planteábamos, pero bueno, lo entendemos por parte de la Junta Directiva, y mientras tanto nosotros empezamos a desarrollar el proyecto que teníamos ya establecido y a hablar pues con todo lo que relaciona el mundo del Baracaldo, con exdirectivos, con expresidentes, con exjugadores, con las peñas, con los veteranos del Baracaldo, con los socios. Queríamos ver cuál era el sentimiento de la gente y nos llevamos la grata sorpresa de que si nosotros pensábamos que una mayoría de los baracaldeses querían que ese proyecto de sociedad anónima sería el que a partir de ahora dominara en el Baracaldo, nos llevamos la sorpresa de que no era una mayoría, era una gran mayoría la que quería el dar ese pasito para adelante. Al final no se convocó la asamblea informativa, sino que fue una reunión informativa en la que el abogado Borja Osés sí que desarrolló perfectamente lo que es una sociedad anónima deportiva. Orlando Sainz dijo hacia dónde iba el fútbol y nosotros lo que pensamos es que el fútbol profesional hacia dónde va es hacia la sociedad anónima deportiva. Date cuenta de que cada vez tenemos más problemas, todos los clubs modestos y sobre todo también los clubs vizcaínos, en hacer un presupuesto competitivo. El Baracaldo ahora mismo, con muchísimo esfuerzo de esta directiva y anteriormente de otras directivas, tiene un presupuesto de 893.000 euros, creo que son. Bueno, pues es un presupuesto importante, pero insuficiente para dar el salto. Date cuenta de que en la segunda división B, de los 80 equipos que hay, 27 son sociedades anónimas deportivas, 21 son filiales. Hay otros equipos que no son sociedades anónimas, como el San Sebastián de los Reyes, el San Fernando, el Tudelano, que incluso tienen más presupuesto que nosotros, con lo cual somos el presupuesto 53-54 de la categoría, lo que es un auténtico milagro, y eso hay que reseñarlo también, es que estemos donde estemos, en puestos de playoff con el presupuesto 54 de la categoría, pero es que vamos más allá. La próxima temporada los gastos van a aumentar. Seguridad social, fichas profesionales, ¿verdad? Pues mira, por lo que nosotros conocemos, la próxima temporada todos los jugadores de la segunda división B van a tener la ficha P profesional. La ficha P profesional por cada jugador vale 3.000 euros. Ya es un incremento de 60.000 de entrada. Pero es que si el Baracaldo tiene ahora actualmente en nóminas de jugadores y de cuerpo técnico 500.000 euros, esos 500.000 euros van a tener que cotizar como cualquier trabajador a la seguridad social. Estamos hablando de que ahora mismo es cerca de un 35%. Estamos hablando de 175.000 euros. El Baracaldo tiene presupuestos actualmente 60.000, con lo cual el próximo año se incrementa al más de 100.000 el gasto de seguridad social. Si a esto le añadimos que Hacienda ya nos ha regulado todo el tema de las entradas, carnets de socios, nos vemos abocados a que el Baracaldo tendrá siempre los próximos años más gastos y menos ingresos. Yo creo que con esos parámetros no competimos de igual a igual con otros transatlánticos que hay en la segunda división B. Bien, es cierto que al final es la pelotita o la labor de los deportistas quien pueda provocar que un equipo dé el salto de categoría. La pregunta en relación a esta reflexión que yo hago viene dada por el hecho, ¿qué pasa si una vez el club se establezca como sociedad anónima deportiva no logra el ascenso de categoría? Seguimos con el proyecto. El proyecto de la Sociedad Anónima Deportiva viene para quedarse, no viene para ser ningún pelotazo que luego si quiero lo explicamos para 1, 2, 3, 4 años y nos hemos marchado. No, a ver, ojalá, porque no olvidemos que estamos clasificados ahora mismo para playoff y tenemos opciones de jugar el ascenso a la segunda división A, de lo que estemos hablando en el mes de mayo es que el Baracaldo se tenga que reconvertir obligatoriamente en Sociedad Anónima Deportiva si quiere participar en una categoría que los jugadores de momento están demostrando que pueden acceder, porque para eso estamos en puestos de playoff, pero es que ahí va a ser obligatorio. ¿Por qué no nos adelantamos? Si ascendemos este año porque entramos en el playoff, va a ser obligatorio. Ahí va a haber que hacer una reconversión en Sociedad Anónima Deportiva obligatoria con un capital social de 3,5 millones de euros. Nosotros lo que decimos es que si viene eso, bienvenido sea. Es de alabar la actuación que están teniendo todos los jugadores, el cuerpo técnico, el director deportivo,
porque con los mimbres que estamos teniendo y en inferioridad de condiciones estamos luchando con el Racing de Santander, con el Mirandés, con el Logroñés, que tienen presupuestos muy superiores a nosotros, por no hablar de otros equipos como el Ibiza, que acaba de reforzarse con 500.000 euros en diciembre. Nosotros lo que decimos es que si viene eso, bienvenido sea, pero si no viene, vamos a estar ya preveyendo el futuro del Baracaldo. Nosotros lo que decimos es, actualmente hemos pasado muchísimos directivos con una labor encomiable de trabajo, de perder tiempo. Porque, disculpa, Jesús Mari, tú has sido directivo del Baracaldo durante 6 años, si no más o menos, recuerdo sí, mal, sí, ¿no? Desde sí. el 2005 hasta 2011, Sí, una cosa así. Sí. Y todos sabemos los problemas con los que nos encontramos. Y cada vez más, y es encomiable todo lo que han hecho las juntas directivas de los últimos años del Baracaldo. Tanto Orlando, como Alberto, como Patricia, como Rodro, que han sido los últimos presidentes del Baracaldo, y hemos hablado con todos ellos, y todos ellos coinciden en esta valoración. No damos más de sí, pero no damos más de sí si queremos un proyecto de segunda división A. Si nos queremos quedar como estamos, y con todos mis respetos a otros equipos, que seamos un club segunda B tercera, pues bueno, pero es que nosotros tenemos la aspiración, no nos resignamos a que somos la 4ª población de Euskadi, la segunda de Vizcaya, que tenemos 100.000 habitantes, un entramado empresarial que cada vez es mucho más profesional en Baracaldo, que tenemos un campo de fútbol que es la envidia de muchos. Vamos a intentar dar el salto a segunda división, que no estamos en segunda división desde la 80-81. Vosotros abogáis no solo por abrir este debate, sino que también estáis dispuestos a aportar capital, 1 millón de euros, ¿verdad? Sí, mira, voy a intentar explicarlo para que todo el mundo lo comprenda, porque aquí sí que hay muchas dudas en cuanto al funcionamiento de la Sociedad Anónima Deportiva. Pero esto nosotros ya lo comentamos en octubre. Nosotros cuando fuimos en octubre es porque teníamos los deberes hechos. Entendíamos que si hacemos la reconversión voluntaria en Sociedad Anónima Deportiva, que se podía haber hecho desde octubre con un proceso de debate, que es lo que queríamos, de charlas, de debates en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para que el socio pudiera tener conocimiento de todo lo que era una Sociedad Anónima Deportiva, hubiéramos llegado a esa Sociedad Anónima o esa asamblea de la Sociedad Anónima. No ha sido así, pero nosotros en octubre ya dijimos que nos habíamos juntado un grupo de socios y de empresarios que abogábamos por la voluntaria en la reconversión en Sociedad Anónima Deportiva. ¿Y cómo se pone el capital? Bueno, pues eso, la Comisión Mixta, junto con el Consejo Superior de Deporte, establecen que se recomienda, porque la voluntaria es un capital social recomendable, no es como la obligatoria, se recomienda porque te van a pedir una auditoría y te van a pedir los últimos 4 presupuestos. El Baracaldo ronda los 900.000 de media en esos presupuestos, y lo que la Comisión Mixta quiere es que por lo menos tengas un capital social superior a esa media, porque tú estás avalando con tu dinero tu gestión, que ese es otro de los problemas de los clubes deportivos, que jugamos con el dinero de los demás, mientras que en una Sociedad Anónima Deportiva jugamos con nuestro dinero, y establecíamos un capital de 1 millón de euros. Nosotros pusimos sobre la mesa que disponíamos de ese 1 millón de euros, pero ojo, los que tienen la potestad de coger las acciones en una sociedad anónima no somos nosotros, son todos los socios del Baracaldo, porque hay 2 fases. La primera fase, 1 millón de euros. No somos 2.000 socios, pero para hacer números redondos, entre 2.000 socios tocaría a 500 euros por acción de cada socio. Ahí también hay posibilidades de atomizar, que ese es el debate que queremos abrir, de atomizar también las acciones. En lugar de que sean acciones de 500 euros, se puede valorar y podemos pedir consulta de que sean 10 acciones de 50 euros, para que todos los socios se sientan accionistas del Baracaldo. Nosotros lo que decimos, que la primera fase se reparte, se cubre unas determinadas acciones. En la segunda fase, que dura otro mes, se vuelve a comprar acciones, pero ya solo por parte de los socios que las han adquirido en la primera fase. Y ahí es cuando nosotros decimos, cuando hayan pasado esas 2 fases a las que vamos a ir, nosotros estamos en disposición de cubrir todo el capital social que no hayan cogido los socios. Si los socios han cogido 200.000 euros en acciones, nosotros cubriríamos hasta los 800.000. ¿Y esto por qué? Porque ya no iríamos a la tercera fase, que es donde puede entrar
cualquiera de fuera del club. Los famosos grupos inversores, ¿verdad? Lo que se ha hablado en la rumorología de que si chinos, mexicanos... No, nosotros somos un grupo de gente de Baracaldo, de Vizcaya, y tenemos la intención de que lo que no cubran los socios, nosotros lo aportamos con ese 1 millón de euros de la voluntaria. Pero nuestro proyecto es, de ese 1 millón de euros, hacerlo funcionar en 4 años, añadirlo al presupuesto ordinario del club. Si el club es capaz, con los patrocinios que generemos profesionalmente, de mantener el presupuesto de los últimos años, le podríamos incrementar en 4 años, pues por ejemplo, 250 cada año. Ese es un modelo de lo que hizo el Eibar. El Eibar, cuando descendió la última vez de Segunda División B, de Segunda División A a Segunda División B, cuando aquello no había un seguro de descenso tan grande como ahora, pero creo recordar que recibió 1 millón de euros. ¿Qué es lo que hizo? Que es el capital social que pondríamos ahora nosotros. Ese 1 millón de euros lo dividió en 4 temporadas y lo añadía a su presupuesto. ¿Eso qué significa? Que si tenemos en plantilla un dinero establecido de 400.000 euros para la plantilla, nosotros en Baracaldo, haciendo las cosas como le hemos hecho hasta ahora bien, y el cuerpo técnico y directores deportivos, si le incrementamos un 25%, tendremos acceso a mejores jugadores, a mejor plantilla. Y tendríamos ese 1 millón en la hucha. Que no ascendemos en 4 años, porque a ver, el dinero no te da el éxito, indudablemente. Nosotros tenemos mucha ilusión, muchas ganas y un proyecto muy profesionalizado. Nosotros hemos venido para quedarnos, para que el Baracaldo Sociedad Anónima Deportiva se quede. Si en 4 años no se ha conseguido con el 1 millón de euros, haríamos una ampliación y estaríamos dispuestos a seguir poniendo otro 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque cuando consigamos el ascenso a Segunda División A, la comisión mixta nos va a obligar a tener un capital social de 3,5 millones, que es lo que está estipulado este año. ¿Cómo se llega a esa cifra? Esa sí que está ya reglamentada por ley. Todos los años el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional se reúnen y dicen: los que han ascendido a Segunda División A tienen que tener este capital mínimo. Se hace, los 22 equipos de Segunda División A se eliminan los 2 primeros y los 2 últimos, y la media de los otros 18 es el capital social que tienen que cubrir cualquier equipo que ascienda a Segunda A, lo que le ha sucedido este año al Rayo Majadahonda y al Extremadura, y esa cifra este año ha salido 3,5 millones. Si nosotros ya hemos capitalizado 1 millón o 2 millones, cuando ascendamos no tenemos que llegar hasta los 3 millones, solo tenemos que poner la diferencia. Tenemos eso adelantado y con muchísimas más papeletas de éxito. Debe ser la masa social del Baracaldo quien decida si el club se cambia o cambia de modelo de gestión. Para ello, el primer paso, entiendo, es convocar una asamblea extraordinaria en la cual 2/3 de los presentes en dicha asamblea tiene que votar que sí. Efectivamente, sí, ese es el proceso. A ver, ahora el escenario cambia por el tema de las elecciones, por eso en octubre nosotros quisimos acortar ese plazo, y si los socios hubieran decidido anteriormente ir a la Sociedad Anónima Deportiva, no teníamos por qué haber ido a unas elecciones. Ahora el escenario cambia, pero nuestro proyecto continúa. Pero como tú muy bien dices, para que se transforme el Baracaldo en Sociedad Anónima Deportiva hay que convocar una asamblea extraordinaria con ese único punto del orden del día, y que una mayoría cualificada, 2/3 de los asistentes, en los términos legales, ya sabes que tiene que asistir el 10% de la masa social, pues 2/3 de esa legalidad, si votan a favor, podríamos constituirnos en Sociedad Anónima Deportiva. Claro, ahora por eso teníamos esa prisa en octubre de que el socio es el que tiene que decidir. Si aquí no es que a nosotros nos apetezca o a cualquier directiva le apetezca, lo que reivindicamos es el derecho a decidir del socio. Que el socio diga: queremos más de lo mismo, queremos peregrinar por la Segunda División B toda la vida. Desde el año 80 no estamos en Segunda División A. Lo hemos intentado todo por activa y por pasiva. Hemos pasado todos los que hemos querido por las juntas directivas del Baracaldo. Somos el equipo que más playoffs ha jugado, pero lo tenemos muy difícil para ascender, hay que reconocerlo. Si no le dotamos al equipo de un músculo financiero, de un extra de dinero, que no nos pase como ahora en diciembre, que somos el único equipo de los que están puestos de playoff que no se ha reforzado. Es más, se nos ha marchado un jugador, pero entiendo a la directiva, acaban, no quieren dejar el club con deuda, todos hemos tenido siempre esa espada de Damocles de que cuando dejamos el club nos gusta dejarlo como lo hemos recibido, y yo lo entiendo, pero si queremos tener papeletas para ascender y el cuerpo técnico ve que hay unas carencias,
y que se puede reforzar al equipo, siempre necesitaremos ese refuerzo en diciembre. Si seríamos sociedad anónima, de esa hucha podíamos en diciembre también, a lo que haya dicho el cuerpo técnico, darle el visto bueno. Ahora, el club, el Baracaldo, se halla en un momento incierto. Dentro de una semana Sí. se va a celebrar esa asamblea para dar inicio al proceso electoral. A día de hoy se desconoce si va a concurrir alguna plancha, no sé si tú tienes noticias al respecto. Y también te pregunto si vosotros como tal sopesáis el presentaros a esas elecciones o esperaréis a acontecimientos. A ver, nuestro objetivo no es hacer una plancha electoral de primeras, porque nosotros ya no creemos en ese modelo. Creemos en el modelo de la sociedad anónima deportiva. Si el socio nos da la confianza, nos lo da para la sociedad anónima. Cuando se hizo la reunión para la sociedad anónima deportiva, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido asamblea. Una reunión no tiene carácter oficial, no se puede someter a votación nada. Si hubiera sido asamblea, sí, después de lo bien que se habló allí de cómo funciona una sociedad anónima, los socios podíamos haber dicho algo, pero ahí no se podía decir nada. Ahora se plantea ese escenario incierto, pero ilusionante. Hay unas elecciones, el 6 de marzo se convoca la asamblea por parte de la Junta Directiva para aprobar el calendario electoral, y ahí es donde empieza el calendario electoral. Desde el 6 de marzo hay 10 días para presentar candidaturas a la Junta Directiva del Baracaldo. Nosotros, por lo que te he dicho anteriormente, por lo que hemos hablado con socios, exdirectivos, presidentes, peñas, no tenemos conocimiento de que haya ninguna Junta Directiva que quiera, vamos a decir, yo lo dije en esa reunión, ser un poco suicida y hacer un presupuesto que no es acorde con las expectativas del Baracaldo, porque puede ser gente muy voluntariosa la que pueda presentarse a las elecciones del Baracaldo, pero ¿qué presupuesto hacemos el próximo año si se incrementan los gastos en más de 200.000 euros? ¿De dónde lo vamos a rebajar? Solo se puede rebajar de plantilla, con lo cual la plantilla va a ser menos competitiva. Va a incrementarse la seguridad social, va a incrementarse Hacienda, los ingresos cada día son más difíciles conseguirlos. Si en 10 días no se presenta ninguna candidatura, por estatutos hay que convocar en el plazo de otros 10 días una asamblea extraordinaria, en la que ya sí que se puede decidir cualquier tema pertinente, porque así lo marcan los estatutos. Y ahí es cuando nosotros solicitaríamos en esa asamblea extraordinaria que, ya que no ha habido ninguna candidatura, nosotros ponemos sobre la mesa que los socios decidan si lo que quieren es una transformación en sociedad anónima deportiva e iniciar el proceso de convocar lo que demandábamos desde octubre, la sociedad anónima deportiva, y dotarle de 1 millón de euros al Baracaldo de aquí a junio para que podamos empezar el proyecto con la nueva temporada, o ojalá sea con la del ascenso, porque hemos entrado en el playoff. En el hipotético caso de que haya una candidatura, nos pondríamos en uno de los peores escenarios. ¿Por qué? Porque ahí valoraríamos si como proyecto de SAD, aunque no creamos en él, nos vamos a valorar el grupo de gente que estamos si nos presentamos a esas elecciones, pero claro, nosotros nos presentaríamos en lugar de con un proyecto de club deportivo, con el único objetivo de que al día siguiente, si ganaríamos nosotros las elecciones, transformar el club de la Sociedad Anónima Deportiva, y si no, y si los socios no nos dan el visto bueno, dimitiríamos. Pero te decía que eres el peor de los escenarios, porque ahí sí que el club sufriría en el sentido de que una campaña electoral se demora. Se puede, me imagino, que nos lo comentará el día 6, llegar hasta abril. Abril, mientras te reconoce la Federación Vizcaína, mientras hace la asamblea, nos ponemos en mayo. A mayo, lejos. Es tarde para luego iniciar todo el proceso, aunque nosotros tenemos el dinero para ponerlo sobre la mesa. Entonces vamos a valorar si presentamos esa candidatura, o valoramos también si hay una candidatura democráticamente por parte de los socios del Baracaldo, dejarles coger las riendas del club, ver si tienen un proyecto de futuro sincero y avalado de cara a un ascenso, y si luego no nos convence cuando nos tengan que dar explicaciones en la Junta Ordinaria, con el 20% de las firmas, en cualquier momento las recogeríamos, porque seguimos creyendo en el proyecto, porque con el 20% de las firmas podríamos solicitar una asamblea extraordinaria. Corrígeme si me equivoco, pero creo que en Vizcaya y en el mundo del fútbol vizcaíno no existe a día de hoy una sociedad
Anónima Deportiva en su momento, pero eran unas circunstancias muy diferentes, el Sestao Sestao Sport, pero creo que era por las deudas que arrastraba. Y porque era segunda división, cuando el ascenso del Sestao a segunda división lo obligaron, creo recordar que era Azpitarte el presidente. Sí. Eran otros tiempos, cuando aquello no había que avalar el dinero del capital social, mientras que ahora nosotros lo que decimos es, dentro de la profesionalización a la que se va a llevar a la segunda división B, porque el próximo año, además lo acaba de publicar la Federación Española de Fútbol, se va a controlar rigurosamente el aspecto económico ya de los clubes de segunda división B. Date cuenta que la Liga de Fútbol Profesional controla la primera y la segunda, pero de la segunda B la máxima categoría es de la Federación. Rubiales hasta ahora no había entrado en eso, pero es que ya esta semana ha salido la noticia de que el próximo año va a haber un control exhaustivo del aspecto económico de los clubes de segunda división B, con lo cual aquí ya no vale eso de yo no sabía que había que pagar la seguridad social de todo y no la pagaba, porque el directivo o el presidente que haga eso va a tener que responder civil y penalmente, porque sabe lo que tiene que hacer, mientras que ahora mismo no se avala con tu patrimonio, nosotros lo que avalamos es con el capital social, que es con el dinero que ponemos en la sociedad anónima. Por lo que me has comentado anteriormente, habéis hablado con expresidentes, exdirectivos, peñas, y dices que el pálpito es positivo. Pues yo y con muchísimos aficionados, porque este proyecto desde octubre lo hemos estado transmitiendo, pues lo que es la masa social del Baracaldo, y hablo con infinidad de personas y me llevo la grata sorpresa de que si pensaba que la mayoría estábamos por la labor, no es la mayoría, es que es la gran mayoría. Hay gente que no le apetece la idea, o porque no sabe o porque no quiere. Hay gente que dice, bueno, pero ¿y entonces esto cómo se...? A ver, es que si hubiéramos abierto un debate, podríamos haber explicado perfectamente que todos los socios van a poder tener derecho a comprar su acción. Que luego también, en lugar de junta de socios, va a haber una junta de abonados que se puede poner en estatutos de la Sociedad Anónima Deportiva, que el Consejo de Administración, que lo forma el mayor capital de las acciones, también se puede establecer que tenga voz un miembro elegido por los socios o un miembro elegido por las peñas. A un proyecto de Sociedad Anónima Deportiva lo que le interesa es que tu cliente sea el aficionado, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué? Porque es que además algún día tendremos que empezar a pensar que en lugar de vivir de las cuotas del socio hay que buscar muchos más recursos atípicos. El Baracaldo ahora mismo, hay gente que paga de socio en el Baracaldo más que por ver al Atleti. Y me dicen, eso no es imposible. Bueno, pues hay gente en el Baracaldo que en una tribuna VIP paga 300 euros y en San Mamés en la grada de animación se paga 300 euros. Pero el Leganés y el Eibar pagan menos que muchos socios del Baracaldo. Al final siempre vivimos del socio. Hay que intentar que haya más socios. ¿Eso cómo se consigue? Pues nosotros entendemos que con un proyecto profesionalizado. El proyecto profesionalizado... Estamos hablando del primer equipo, pero esto está trabajado, creemos que está muy trabajado porque para nosotros es fundamental. 3 patas, que es el primer equipo, que es el que tiene que buscar el ascenso a la profesionalidad, a la Liga de Fútbol Profesional, el fútbol base. Si tenemos un equipo potente en Liga de Fútbol Profesional, no podemos tener un fútbol base que no esté acorde. O para tener un equipo en segunda división tenemos que tener un buen fútbol base. Y otra pata muy importante es el fútbol femenino. El fútbol femenino está en auge, es algo que tenemos que acoger los clubes de fútbol y además cada vez con más mimo. Por ponerte un ejemplo, el Huelva femenino de la Liga Iberdrola tiene más presupuesto que el Recreativo de Huelva de fútbol, el decano, el histórico del fútbol. El fútbol ha cambiado y nosotros nos basamos, primer equipo, fútbol base y fútbol femenino. En medio de esta revolución y de un fútbol modesto ya cada vez más profesionalizado, sí que es cierto que subsisten modelos más populares. No sé qué te dice a ti, por ejemplo, el modelo de Unionistas de Salamanca, que también es un modelo totalmente diferente, evidentemente, bueno, es que el caso... gestionado por los socios. También se abrió un debate, creo recordar en su momento, sobre ese modelo de fútbol popular. Sí, pero es que el Unionistas, con todo mi respeto, sí, y además es un proyecto que a mí me gusta y es bonito, ha salido de la ruina del Salamanca. O sea, ha salido por obligación y además es que Salamanca tiene 2 equipos. Ese proyecto y otro. Pelean entre ellos. Tiene buen presupuesto, pero es que Salamanca, tú date cuenta de que si un día el Salamanca puede acceder a 9.000 socios,
Si el Baracaldo accediera a 7.000 socios, igual estábamos hablando de otra cosa, pero es que el Unionista, si un día busca el ascenso a Segunda División A, va a tener que dejar de ser equipo de pueblo para ser sociedad anónima deportiva. Y si nosotros tendríamos una plaza como Salamanca, capital de provincia, en la que podríamos tener 7.000 socios algún día, igual no teníamos que hablar de esto, pero es que tenemos 1.600. Y con 1.600 lo que tenemos que hacer es buscar el dinero no solo por el socio. Hay equipos súper modestos, la gente dirá, bueno, ¿por qué no subís como el Rayo Majadahonda? Cuidado, el Rayo Majadahonda el año pasado subió con 1.600.000 euros de presupuesto. Y dices, ¿y cómo un equipo sin historia, tal, que parece tan modesto como el Rayo Majadahonda ha ascendido? Pues por dos motivos. Lo primero, que ha ido de la mano del Atlético de Madrid, por instalaciones, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no descartamos, nosotros podemos ir también de la mano del Atleti. ¿Por qué? Porque el Atleti es el primer equipo de Vizcaya y los que hemos sido directivos del Baracaldo sabemos el agradecimiento que le tenemos al Atleti, porque uno cuando siente el agradecimiento no es cuando vienen bien dadas, cuando van bien las cosas. El Atleti, yo particularmente lo he vivido en una época muy mala que tuvimos, en la que tuvimos que vender nuestra sede social, tuvimos problemas económicos, heredados, etcétera, etcétera. Quien nos vino a echar una mano fue el Atleti. Y a lo largo de la historia el Atleti ha tenido un comportamiento ejemplar. ¿Que lo puede mejorar? Pues eso lo diríamos como todos los equipos vizcaínos, pero también podemos ir de la mano del Atleti. Yo creo que al Atleti le interesa que el Baracaldo esté en un proyecto profesional de Segunda División A, porque al Baracaldo le ha ido bien cuando estaba bien con el Atleti y al Atleti le ha ido bien cuando iba al Baracaldo. En la última etapa del Baracaldo de Segunda División A, yo recuerdo a los Dani, Sarabia, Bengoechea, Liceranzu, esos se fraguaron en el Escalza, Juanjo Benito, esos se fraguaron en el Baracaldo. Si le va bien al Baracaldo, creo que le tiene que ir bien al Atleti. Si le va a ir bien al Atleti, le tiene que ir bien al Baracaldo. Pero volviendo al caso del Rayo Majadahonda, 1.600.000, y tuvo la gran suerte de tener los derechos de formación de Teo Hernández, que le tocó la lotería, y 1.800.000 de derechos de formación. Nosotros también queremos potenciar el fútbol base, porque es cierto que han salido varios jugadores de los que hemos tenido un pequeño derecho de formación. Caso de un baracaldés que ahora está en Japón y que con un cariño impresionante... Jonander Serantes, ¿no? Jonander Serantes, cantando el lindo el Baracaldo en Japón, pues ha hecho viral, ¿no?, entre los baracaldeses. Pero si tendríamos un fútbol base más importante, si ese jugador algún día progresa, como es el caso de Teo Hernández, le dejaría un buen remanente al Baracaldo. Por eso tenemos que cuidar y mimar la cantera y el fútbol base. Y no solo el primer equipo, le tenemos que destinar más medios. Claro que tenemos falta de medios y que todo el mundo hace lo que puede, el ayuntamiento, el Baracaldo, todo el mundo hacemos lo que podemos. Y ya no te cuento si empezamos a hacer el cuento de la lechera si el Baracaldo estuviera en Segunda A. Yo de vez en cuando sí que sueño por las noches si este año estuviéramos en Segunda A. Para el pueblo de Baracaldo, para su tejido empresarial, para el comercio, para la industria, para el ayuntamiento, ¿qué significaría cada 15 días recibir al Oviedo, al Sporting de Gijón, al Zaragoza, al Numancia, al Osasuna? Tendríamos 1.500 personas consumiendo y gastando en Baracaldo durante ese fin de semana. Bueno, pues Jesús Mari, Susi, muchas gracias por tu visita. No, gracias a vosotros por dejarnos explicar esto que parece muy sencillo, es complicado, pero lo intentamos hacer lo más sencillo posible, y al final de lo que se trata es sobre todo de que esto está en manos del socio, y nosotros lo que hacemos hincapié es que el socio que sea el que decida hacia dónde quiere que vaya nuestro club en los próximos años. Lo dicho, muchas gracias, y recordamos la semana que viene, el día 6, miércoles, ¿verdad? Sí. La asamblea para dar el pistoletazo de salida a ese proceso electoral del Baracaldo Club de Fútbol. En unos instantes vamos con más. Recibimos a Jorge Delgado, Ito, jugador del Portugalete, el flamante líder del grupo cuarto de la tercera división. Ya estamos de vuelta, iniciamos el segundo bloque del programa y damos la bienvenida a nuestro próximo invitado. Es uno de los fichajes de invierno del flamante líder del grupo cuarto de la tercera división, un viejo conocido por estos lares,
Jorge Delgado, más conocido como Hito, ¿qué tal estás? Hola, buenas, muy bien. Bueno, Hito ha jugado en el Avilés, en el Numancia, en el Baracaldo en 2 etapas, en el Atlético Levante, y has llegado al Portugalete en el mercado de fichajes tras un paso por la tercera división de Alicante, de la Nucía. Sí. Bueno, has dejado atrás un par de lesiones molestas, entre medias incluso ya te estrenaste como goleador con los jarrilleros. El pasado fin de semana reaparecías y yo creo ya con las ganas, ¿no?, de decir, venga, en esta fase de la temporada que es la más importante, ahora sí que sí, dispuesto a dar guerra y ayudar al equipo de Ezequiel Loza. Sí, tengo ganas ya, pues lo que tú dices, de estar bien ya de una vez, de dejar un poco ya a un lado lo que son las lesiones que me han lastrado pues desde que he llegado aquí. Y bueno, queda a lo mejor la parte de la temporada donde nos jugamos pues prácticamente todo y bueno, a ver si me respetan las lesiones y puedo dar buen nivel. No nos cansamos de repetir todas las semanas que los registros de este Portugalete son estratosféricos. 66 puntos a día de hoy, a punto de despedir el mes de febrero. 2 goles encajados en casa. 11 en toda la liga. Son números de récord, de galácticos, diría yo. Bueno, 12 puntos de colchón sobre el segundo. Con estos registros es difícil levantar el pie del acelerador, me refiero, mantener esa tensión competitiva cuando ves que le sacas esa ventaja a tus rivales más directos. Bueno, yo creo que de ganar nunca, vamos, yo personalmente y por lo que veo en el vestuario, de ganar nunca te cansas. Siempre que sales al campo, siempre sales a darlo todo. Cuando rueda la bola quieres ganar, quieres meter, si puedes meter 8 goles mejor que 3. Al final las cosas están saliendo muy bien. Y es cierto que llevamos un colchón pues, de puntos bastante grande. Damos sensación de equipo pues, imbatible. Pero bueno, la tercera es muy complicada, sobre todo el playoff te enfrentas contra otro primero, que hay primeros de nuestro nivel en otros grupos y pues de momento pues seguir manteniendo buen nivel y llegar a las mejores condiciones al playoff, porque como ya te he dicho nos enfrentamos contra otro primero que, vamos, que hay primeros muy fuertes. ¿Qué vestuario te has encontrado en la Florida? Pues la verdad que hay un ambiente muy sano, me han acogido muy bien tanto la directiva como el cuerpo técnico, como en el vestuario se me ha acogido muy bien desde el primer momento y bueno, las cosas cuando van bien también ayuda un montón a que haya buen ambiente, pero bueno, hay un ambiente muy sano en el vestuario que es parte de la clave de los resultados también. Ahora desgranamos las claves de este Portugalete. Antes un repaso a la segunda división B, comenzando con los marcadores de esta pasada jornada. Leioa 0, Amorebieta 0, Guernica 0, Gimnástica 0. El Bilbao Athletic, que cayó ante la Unión Deportiva Logroñés por 2-1. El Arenas y el Sporting B empataban a 1 tanto. El Baracaldo cayó en su visita al líder, al Racing de Santander, y reparto de puntos en ese duelo entre la Cultural y el Vitoria, 1-1 final. La tabla comandada por el Racing de Santander, ya con un colchón considerable con respecto a sus perseguidores. El Baracaldo se mantiene en puestos de playoff, pero su ventaja con respecto al quinto se reduce a los 13 puntos. Quinto es el filial de la Real Sociedad, el Sanse. En el ecuador de la clasificación encontramos al Leioa y al Bilbao Athletic. El Arenas se cuenta con 31 puntos, el Amorebieta tiene 29, el Guernica marca la permanencia con 27. Eso sí, empatados los de Urchi Arrondo con el Tudelano, que ocupa la plaza de playout, y el Izarra de Estella, ya en zona de descenso directo. La Cultural de Durango ocupa el último lugar con 17 puntos. En esta jornada teníamos ese derbi vizcaíno que medía en Sarriena al Leioa y al Amorebieta, 0-0 y por ende un punto para cada equipo. La primera mitad de este duelo, vamos a decirlo así, que no pasará a la historia, evidentemente, porque no disfrutamos de ocasiones de peligro. Ya en la segunda mitad, y con la entrada de Luariz y de Ibrahima, hubo más ocasiones,
quizás las más claras para los locales estuvieron en las botas y en la cabeza de Gorka Luariz. Mario Soberón protagonizó algunas de las opciones de los de Íñigo Vélez de Mendizábal, bien resueltas por el portero de los Leyos Tarras, Urchi Iturrioz. En cuanto a los del Jonander Lambea, es el segundo empate consecutivo. Los sornocharras no hacen sino confirmar su buen momento de las últimas semanas. Es complicado, la categoría es complicada, los partidos son complicados, nadie gana 4-0, ¿no? Y al final es verdad que un gol es complicado de hacerlo. Yo creo que lo que te comento tampoco son ocasiones muy claras. Es verdad que yo creo que hemos estado más cerca, en el sentido de más cerca del área, más cerca de la portería. Me acuerdo una de Mario que ha golpeado y que el portero la ha parado y la ha parado bien, pero al final seguramente si hubiese habido un gol en la primera parte pues hubiese sido diferente. Estaba claro que yo creo que los dos hemos ido a ganar. Otra cosa es que por la circunstancia del partido, pues bueno, al final con uno por una cosa, otro por otra, pues bueno, nos llevamos un punto cada uno. Venimos de una dinámica complicada y yo creo que nos han tocado rivales, sobre todo los dos últimos, con cambios de uno entrenador y otro con una dinámica muy buena y bueno, pues hemos sido capaces de darle la vuelta, de proponer cosas, de intentar pelear contra un rival que nos ha puesto en dificultad, pero bueno, lo hemos intentado. El equipo sigue con ganas de seguir peleando, no estamos acertados arriba, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en ese aspecto y contentos porque al final es seguir sumando un punto y ya te digo, el rival nos lo ha puesto muy complicado. Una jornada que también nos deparaba la derrota del Bilbao Athletic en Las Gaunas ante la Unión Deportiva Logroñés. Sexta derrota consecutiva a domicilio de los de Aritz Solabarrieta, una derrota mucho más dolorosa si cabe teniendo en cuenta cómo se produjo, ya que el gol de la victoria del equipo riojano llegó en el minuto 95. Se adelantaron los cachorros con el tanto de Asier Benito en el minuto 14. Sin embargo, en el 38 del primer periodo, Ñoño, tras este contragolpe, anotó el tanto del empate. Lo hicieron bien los dirigidos por Solabarrieta, pero se toparon con el infortunio del tiempo de descuento. Una falta lejana botada en el 95 culminó de esta manera, con un Marcos André enviando el esférico al fondo de las mallas. Un desenlace de lo más cruel. Y creo que hemos hecho un partido muy bueno. Y tampoco creo que tenga mucho sentido decir que sí que hemos estado bien, que creo que sobre todo la segunda parte no nos han generado absolutamente nada, pero hemos vuelto a perder. Y creo que al final cuando trabajas día a día quieres tener claros las ideas, de los conceptos de cómo quieres defender, cómo quieres atacar. A veces es necesario el resultado para poder, no sé cómo decirlo, ayudarte a reafirmar, porque al final si pierdes es verdad que se hace mucho más complicado. Vemos a continuación la cartelera del fin de semana en Segunda División B, tan solo 3 partidos a disputarse el sábado, con el mini derbi entre Bilbao Athletic y Sanse a partir de las 4, a las 4:30 Amorebieta Guernica. Ojo a este derbi clave por la permanencia. A las 5 de la tarde el Sporting B recibe a Lizarra. Para el domingo, Real Unión Mirandés a las 12, a las 4:30 Tudelano Logroñés, a las 5 de la tarde Langreo Racing de Santander, Gimnástica Oviedo Vetusta, Baracaldo Cultural de Durango. Otro derbi también de contrastes entre el cuarto y el colista. A las 5 el Leyoa visita a un Vitoria en zona de descenso, mientras que la jornada se cierra a las 7:30 de la tarde en la Planilla con el duelo entre el Calahorra y un Arenas que quiere reencontrarse con la victoria. Bajamos un peldaño y vemos los marcadores en el grupo cuarto de la tercera división, la jornada número 26. Beasain 1, Alavés 1, Lagunonac 1, Real Sociedad 0, Deusto 2, Balmaseda 1, Somorrostro 3, Zamudio 1, Sestao River 3, San Pedro 0, Portugalete 1, Sodupe 0, Santuchu 3, Bermeo 0, Ordizia 3, Amurrio 0, Pasaya 2, Baskonia 2, San Ignacio 4, Santurchi 0. Lo que comentábamos anteriormente, el Portugalete comanda con autoridad la tabla con 66 puntos, 12 de ventaja sobre el segundo. Un Sestao River, quien a su vez cuenta con una renta de 10 puntos sobre sus perseguidores. Alavés B, Balmaseda y Somorrostro.
la permanencia o al menos los puestos que evitan el descenso directo lo marcan los 21 puntos del Amurrio. El Ordizia ocupa ya la zona roja, el San Pedro penúltimo con 19, a 2 del Amurrio. El colista es el Bermeo, que comienza a descolgarse, 15 puntos. Destacaba en esta jornada, por supuesto, ese derbi Sestao-Tarra. El Sestao River se impuso por 3-0 a la Sociedad Deportiva San Pedro, una goleada que permite a los de Ivonne Echevarrieta afianzarse más si cabe en la segunda plaza, con esos 10 puntos de colchón. Por su parte, el San Pedro se queda en esa penúltima plaza, tenía la oportunidad, en caso de victoria, de abandonar esas 3 últimas posiciones. La primera parte nos deparaba la lesión de rodilla de Eric Pérez, el central de un San Pedro que también perdió a John P. por lesión. Y ya en el segundo periodo, y al poco de comenzar, esa recuperación de balón por parte de Neco Rubio, le arrebata el esférico a Urco, habilita para Óscar Martín, y el Rifle marcó su 10º gol de la temporada. Poco después, y cuando se cumplía la hora de juego, iba a llegar el segundo del equipo verdinegro. Aitor Villar va a asistir a Julen Huidobro, que se había incorporado al campo en ese segundo periodo, para batir a Egoich Ayarza. Y a falta de un cuarto de hora llegó el 3-0 definitivo. Chema Pan marcó su primer tanto con la elástica del Sestao River. A la media vuelta la colocó en la mismísima escuadra. No voy a decir que estaba controlado, pero bueno, por lo menos estábamos trabajándolo, estábamos haciéndolo bien, no se estaba creando excesivo peligro por parte del Sestao, pero sí es cierto que con el 1-0 el equipo se ha venido un poquito abajo, y luego hemos cometido ciertos errores puntuales que encima han sido gol, y bueno, pues sin más, tampoco podemos poner ningún pero. Creo que el Sestao ha sido el mejor equipo, y nosotros nos toca trabajar para la semana que viene ayudarles al River a que se acerquen al Porto. Sí, es cierto que el primer tiempo nos ha costado un poquito dentro. Ellos cogían caídas y nos creaban problemas porque no hemos sido capaces quizá de encontrar bien el sitio dentro, y nos estaba dificultando un poco. Hemos corregido en el descanso. La entrada de Julen, pues la verdad es que nos ha dado mucho, y el segundo tiempo yo creo que hemos estado mejor, el partido más controlado, y también un poquito consecuencia de lo que digo del trabajo que se ha hecho también en el primer tiempo. Les hemos hecho correr mucho y bueno, pues han llegado los goles, y la verdad es que bien. Precisamente el San Pedro será el próximo rival del Portugalete, equipo al que recientemente llegaba Ito. Bueno, pues son 66 puntos, lo dicho, son números que cuesta desgranar porque son sencillamente impresionantes. Llama la atención esa solidez defensiva, encajar solo 11 goles en una categoría como esta es muy meritorio. 2 de esos tantos los habéis recibido en casa. Si no me equivoco, han sido total de 19 partidos manteniendo la portería a cero. Bueno, pues ahí empieza, ¿no?, la base, una buena defensa, para después sumarle el mejor ataque de este grupo cuarto de la tercera división, y precisamente para reforzar esa línea ofensiva pues has llegado tú, y de hecho ya has contribuido con un gol. Bueno, lo tiene todo este Portugalete, ¿no? Sí, somos un equipo muy fiable, sobre todo en casa, que ya están los números que hemos encajado solo 2 goles. Pues fruto de ello, al final, si tú tienes esa pegada que tiene este equipo con esos buenos jugadores arriba, esa calidad, pues te hace sumar los puntos al final. Yo creo que somos un equipo muy compensado tanto en defensa como en ataque. Somos un equipo que le gusta mucho jugar en campo contrario, y a base de pegada, al final acabamos metiendo al rival prácticamente en la portería. Evidentemente son categorías diferentes, pero tú en tu primera, o en aquella temporada en el Baracaldo con David Movilla, el Baracaldo alcanzó los 81 puntos. El Portugalete, en tercera división, va camino de igualar unos registros tan buenos como esos, incluso superarlos. ¿Habéis hablado de esto en el vestuario? Pues la verdad que no. En el vestuario solo se habla de seguir ganando para alcanzar cuanto antes matemáticamente la primera posición, y a partir de ahí, que si todo va como va hasta ahora, que podemos lograrlo antes de acabar la temporada, pues gestionar
lo mejor posible los minutos de los jugadores que tienen pues han tenido más minutos, más carga física, para poder llegar en las mejores condiciones al playoff. Resulta difícil hacer una previsión a corto plazo, pero claro, a este paso podéis proclamaros campeones incluso con un mes de antelación. Y muchas veces se plantea uno la duda de cómo afronta uno una fase de ascenso sin esa, entre comillas, tensión competitiva. Sí, es bastante complicado, hay que saber manejarlo bien, porque evidentemente si tú eres campeón ya y no te juegas nada pues durante los 2 o 3 últimos partidos, al final no puedes desconectarte, porque el partido de máxima exigencia, el que te marca toda la temporada, es cuando acaba la liga. Entonces hay que seguir enchufados, seguir trabajando. Hay que empezar a pensar en esa eliminatoria, cuidarse al máximo, pensar un poco los plazos de, pues eso, el minutaje de los jugadores, coordinar un poco todo para llegar a las mejores condiciones. ¿Te preocupa que desde fuera se dé por hecho que el Portugalete, por plantilla, por números, sí o sí va a ascender? ¿Crees que se está valorando en su justa medida el rendimiento de esta plantilla? Bueno, pues yo creo que es un error pensar en que vamos ya a quedar primeros, vamos a ascender, somos los mejores. Al final, cada partido es un mundo. Sin ir más lejos, nos hemos quedado este fin de semana con un jugador menos, sí, en el minuto 60 aproximadamente o 55, y al final pues un rival como Sodupe te mete atrás y nos pudo haber hecho un gol que nos hubiera hecho bastante daño. Entonces ni somos la hostia ni tampoco. Entonces yo te quiero decir que lo que vamos a intentar es pues ir partido a partido, pensar en que no está todo hecho, y sobre todo manejar los tiempos bien para llegar al final de la temporada lo mejor posible. Entiendo que el objetivo es llegar bien a ese playoff e intentar el ascenso. Si es por la vía rápida, mejor que mejor. Sí, el quedar primero sobre todo te da una ventaja muy grande respecto a los demás. Al final, entre quedar segundo y cuarto, pues las eliminatorias son las mismas, hay que pasar 3. Si quedas primero, ya si pasas la primera eliminatoria ya asciendes, y si no te reenganchas en la segunda. Entonces lo principal es quedar primero. La verdad que te da una ventaja enorme. ¿Conocías alguno de los jugadores de la plantilla del Portugalete? ¿Alguno te has enfrentado? Entiendo, sí, por ejemplo Chopi, en tu etapa en el Barakaldo te has enfrentado con él. ¿Pero de haber compartido vestuario? De haber compartido vestuario, he compartido vestuario en el Avilés con Miquel Méndez. Con Méndez, y que ahora está en el Somorrostro, ¿sí? Sí, y con Ángel, el portero. Con Ángel Díez, que sí, después fue al Leioa. Sí. Y ahora están ahí, bueno, pues rotándose, ¿no? Mediavilla y Ángel. Sí, están ahora jugando. Jugó los 2 pasados Ángel, ahora jugó Jorge. La verdad que son 2 porterazos. Y bueno, está ahora repartiendo un poco los minutos. Hemos comentado antes que a tu llegada a la Florida pues tuviste una pequeña lesión, reapareces, marcas, vuelves a caer y has vuelto. ¿Se han olvidado ya esos problemillas físicos? Sí, yo nunca pienso en que me voy a volver a lesionar, está claro. Al final pues el azar y la mala suerte ha hecho que, según haya llegado aquí al Porto, me haya lesionado la primera semana. La verdad que no le he pasado muy bien con la lesión porque llegaba con mucha ilusión. He podido jugar unos minutillos, desgraciadamente me he vuelto a lesionar otra vez. Y bueno, ahora mirar para adelante, no vale para nada mirar para atrás. Y bueno, como ya he dicho, queda lo mejor de la temporada y la verdad que estoy animado para ayudar lo máximo posible. Con ganas de recuperar tu mejor versión, tuviste, digamos, una segunda etapa en el Barakaldo en la que no tuviste demasiada participación. Después, bueno, pues emprendes esa aventura para tierras alicantinas. ¿Tiene ganas Ito de recuperar ese, bueno, pues ese punch, esa pegada, bueno, pues que te llevó, por ejemplo, a probar en el Numancia,
lo que provocó tu fichaje por el Levante desde el Baracaldo. Desde el punto de vista personal, ¿para ti qué supone llegar a una plaza como Portugalete? Pues yo sobre todo lo que quería es liberarme un poco mentalmente de todo, porque allí en la Nucía tampoco había tenido muy buena suerte con las lesiones. Pues tuve un par de contratiempos, me rompieron un diente, luego tuve 2 úlceras en el ojo por un codazo y estuve una semana en la cama pues bastante fastidiado. Después a los 2 partidos me rompí en el isquio y estaba allí solo y me agobié un poco, la verdad. Y bueno, me salió aquí lo del Portu, que tengo a mi chaval aquí también viviendo en Castro y decidí venirme para aquí, estar un poquito más tranquilo y eso, a recuperar mi mejor nivel y a volver a disfrutar y a sonreír jugando al fútbol. La verdad que no he empezado con muy buen pie aquí por las lesiones otra vez, pero espero poder conseguirlo. Tocar madera, ¿no?, que se dice Sí, en estos casos. eso es. Ha sido una pesadilla por lo que me cuentas, ¿no?, tu paso por la Nucía. Sí, la verdad que pese a que el club es muy buen club, allí se está genial, tienes pues muchos medios, la ciudad deportiva es buenísima, los campos son impecables, pues no he tenido suerte con las lesiones y al final cuando te están dando con un mazo continuamente, pues quieras que no, por muy fuerte que seas, al final eso te merma. Hablando de mazos, creo que tenemos también aquí un Sí, mazo percutiendo joder. contra la pared colindante, ya lo sentimos. Vamos a ver la cartelera del próximo fin de semana en tercera división con la mayor parte de los partidos programados para el sábado. De hecho, tan solo 2 duelos se van a jugar el domingo. El Santurce-Beasain a partir de las 11:15 y el Zamudio-Sestao River a partir de las 5. El resto para el sábado. Alavés-B Lagunonac a las 4, a las 5 Balmaseda-Somorrostro, 5 de la tarde Sodupe-Santutxu, Amurrio-Pasai a partir de las 5, 5:30 Bermeo-Ordizia, también San Pedro-Portugalete, 6 de la tarde Real Sociedad-Deusto y Baskonia-San Ignacio. Jon Ayala, el técnico del San Pedro, reconocía que ahora su equipo, el azulgrana, afronta un Tourmalet, ha dejado atrás al Somorrostro, al que goleó 4-2, al Sestao River, contra el que ha caído 3-0, y ahora os toca visitar a vosotros las Llanas. Siempre se dice en estos casos que partido peligroso. El San Pedro es un equipo que hasta la derrota con el Sestao River encadenaba ya 4 jornadas consecutivas puntuando. Tiene a tiro de 2 puntos esa 4ª plaza por abajo, que por lo menos evita el descenso directo. Con las máximas precauciones afrontáis, entiendo, Sí. el duelo. Sí, nosotros afrontamos todos los partidos igual, hay que salir súper motivados a pelear todos los balones, el primer tiro tiene que ser nuestro, la primera falta tiene que ser nuestra, tenemos que empezar mandando en el partido, sea el rival que sea. Esa es nuestra filosofía y bueno, respecto al San Pedro, ningún equipo, no hay que desmerecer a ningún equipo. Como tú has dicho, ha tenido una buena racha antes de perder con el Sestao y lo afrontamos como un partido más, con muchas ganas, con mucha intensidad. Son 3 puntos y hay que intentar sacarlos como sea. Ito, muchísimas gracias por tu visita. Vale, a A vosotros. pesar de las dificultades para Sí, poder irnos. Un poquito molesto, pero bueno, está bien. A ver si terminan las obras lo antes posible. Sí, Muchas gracias por tu visita. Hasta la Vale. próxima. Y a vosotros, gracias por seguirnos una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Hasta pronto. Agur.